Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta madrugadas, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, en la que nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en un episodio más de Hechos de Ti. Y hoy, créanme que es muy peculiar y nos vamos a ir rapidito, porque tengo varios invitados. ¿No me creen? Goofy. ¡Ay, hola! ¡Qué divertido! El Rey Julien. Yo quiero mover mi bote. Ralph el Demoledor. Yo soy no, soy bueno. Will Smith. ¿Qué estás haciendo ahí, Omar? ¡Alto! Bueno, perdón. A ver, vamos a volver a empezar porque creo que lo dije un poco mal. Tengo a un invitado muy especial que trae a varios compañeros y no les voy a decir más, se trata del señor Mario Filio. Seguramente difícilmente no le han puesto rostro a la voz, aquí lo tenemos, pero eso, justamente su voz, la han escuchado en el cine, en la televisión, en campañas, múltiples campañas de radio también, de publicidad. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Mario, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hechos de Ti, bienvenido. Y Mario, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Ya cuántos años de carrera, cuántos años prestando tu voz a un sinfín de personajes? Empecé haciendo comerciales cuando estaba en la universidad. Nunca se me va a olvidar eso porque era 1984 y estaba yo en segundo semestre en la universidad cuando me empecé a acercar al mundo del audio, de la grabación de anuncios comerciales. Entonces, pues eso suman más de 40. Bueno, más de 40 ya, mejor no. Ahí lo he dejado, sí. Vienes de una familia muy talentosa, de una familia de músicos, de una familia incluso también hay por ahí un poco de actuación. Platícame un poquito, ¿cómo era Mario de pequeño? ¿Cómo eran sus papás? Muy juguetón, muy travieso, ¿siempre imitando? Sí, el hacer voces en la casa era el pan de cada día. De hecho, recuerdo estar en la primaria y que todos se presentaban, ¿a qué se dedica tu papá? ¿No? Entonces uno decía por ahí, no, mi papá es abogado, el mío es arquitecto. Y yo cuando me paré dije, mi papá hace voces. Y la pregunta obligada, ¿y dónde las vende? Decía la maestra. Pues era muy raro, mi papá se dedicaba a la actuación y él era de una época de la radio en los años 40, cuando las voces pues eran las estrellas que hacían que la imaginación de la gente volara, antes de que empezara la televisión en los años 50. Entonces, esa es una herencia. Por el otro lado, la familia de mi mamá es de teatro regional en Yucatán, la familia Herrera. Por ahí está Héctor Herrera, Mario Herrera, mi abuelo, o el Chino Herrera, que pues hizo mucho cine en México con Cantinflas y otros. Y esa herencia pues llegó. En la casa tengo que confiar que el día a día era estar haciendo voces, estar imitando a las maestras, había mucho bullying entre nosotros, éramos 10 hermanos, entonces ahí cuidado, ¿no? Porque el que se distraía perdía. Pero sí, así fue. Era muy, muy de estar en esa onda. Bueno, tanto que yo pensé que así eran todas las familias, ¿no? Que dices, bueno, todo es informal, todo es relajo, todo es... Y siempre apoyado, por supuesto, por tus papás, impulsándote, dándote el juego y diciéndote, pues, hay talento, aquí hay talento, porque además tus hermanos son bastante talentosos también. Sí, fíjate que dentro de la familia hay desde cantautores en la trova y en el canto nuevo. La familia de Yucatán eran trovadores también, la trova yucateca, que es muy linda. Entonces esa influencia. Y luego mi padre, comediante, imitador y actor, entonces hubo una buena combinación. Ahí vas a encontrar comediantes, actores, locutores y cantantes. ¿Recuerdas cuál fue por supuesto que lo recuerdas, cuál fue tu primer personaje ya a nivel, pues llamémosle más serio, más profesional, tu primer acercamiento que fue con la radio o con la televisión? Mira, primero con la radio, lo primero que hice fue un anuncio que nunca se me va a olvidar, una campaña y además muy buena. Buena porque copiaba una campaña que se llamaba Lo vi en la radio, una campaña que hablaba de la imaginación, ¿no? Y la hacía un gran actor admirado, José María Iglesias, el Ratón. Entonces esta compañía hizo una campaña similar
para una marca de medias femeninas. Entonces, todo era un narrador que iba contando una historia. Ayer llegué por mi novia y entonces no bajaba. Cuando bajé le dije, oye, tenemos que llegar ya al cine. Cuando bajó la vi con ese par de medias, y decía la marca, ¿no? Que además se veía precioso. Todo era una narración así, con mucha imaginación. Pero como eso, pues ya vinieron muchas cosas. En el doblaje, me lo han preguntado muchas veces y es difícil que me acuerde yo cuál fue mi primer personaje. Pensé que lo tenías muy presente. Fíjate que no, porque yo empecé, como muchos de mis compañeros, muy de a poquito. Cuando vas en el doblaje al inicio, no, ahora hay gente que entra directo a personajes estelares, pero nosotros nos daban Árbol 2, Policía 1. Entonces yo me acuerdo de estar así en series donde hacía un personajito por ahí, un policía, un no sé qué, hasta que llegaron ya llamados importantes para el Cartoon Network, que llegó a México a finales de los 80, principios de los años 90. Y luego, ¿sabes quién llegó también? Disney. Ellos me empezaron a dar personajes desde... mi primera audición fue para Jafar en Aladdin. Y lo iba pero a hacer cantado. Me enfermé y no quedé. pero ¿Cómo hubiera sido Jafar en tu...? No me acuerdo, era muy grueso porque lo hacía Emilio Guerrero, un gran actor y compañero, saludos amigo, y yo lo cantaba, ¿no? Pues ya te acuerdas, Jafar es el malvado de Aladdin. Pero después hice a Filoctetes en Hércules, que lo hacía Marcos Valdés, y creo que eso fue de los primeros personajes que ya tenían fijos porque se hace la serie. Y Filoctetes, que hablaba así, ¿no? Era un tipo, pues es un sátiro que tiene la mitad del cuerpo de cabra, y ¿no? ¿Sí? Muy divertido. Entonces eso fue de las primeras cosas que hice con Disney. ¿Tú estudiaste algo de doblaje antes de entrar de lleno ya como un profesional o se dio simplemente de manera natural por lo que nos platicas ahí en casa entre el jugueteo y esto y algún momento? ¿Cómo es esto? No, sí. La verdad es que obvio que como muchos de los que les gusta el doblaje empieza uno a imitar las cosas que ve, que casualmente pues eso en doblaje no les gusta, ¿no? O sea, quieren cosas originales, no imitaciones. Pero eso me llevó a que cuando hubo oportunidad de hacer un taller, un curso que tomé intensivo, allá también como en el 85, 86, en una compañía de doblaje, hubo una huelga. Entonces necesitaban nuevos actores. No, yo no soy Esquirol porque no estaba en el sindicato. O sea, a mí me llamaron por fuera. Después entré al sindicato. Pero finalmente ahí aprendí de un grande. Lo vas a recordar porque es una voz tan clásica. Yo lo sigo admirando. Él se llama Eduardo Tejedo. Y para que tengan una referencia, seguro recordarán algunos de nuestros contemporáneos. Había una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Y en Perdidos en el Espacio había un chavito que se llamaba Will Robinson, que decía, ¡ay, Dr. Smith! ¿No? Tiene una voz así muy agudita, ¿no? El robot de Perdidos en el Espacio le decía, Will Robinson, peligro. Y ese lo hacía el Tata. Entonces Lalo Tejedo hoy es un hombre pues, más grande que yo, pero tiene la misma voz de ese niño. No le cambió nunca. Hoy un taller bien fuerte, bien rudo. Y a partir de ahí empiezas a poquito a poco despegar. Yo creo que me tardé como 6 años. Bueno. Sí, te digo, así era. Antes era muy de a poquito. Te hacían ir a sala, a hacer sala. Lo que hice en un momento fue que me hablaron de una producción de Jim Henson para empezar a hacer canciones para Muppets y eso. Y así empecé. Yo creo que eso fue lo primero que hice. No era doblaje, era canto para series. Y de ahí me la conecté. Sin duda, desde los años 80 hasta los 2025, 24, 23, 26, dependiendo cuando ustedes estén viendo este episodio, las cosas han cambiado desde las maneras de hacer doblaje, desde la manera en que se graba, en que se dirige, desde lo que acabas de comentar. Hoy hay Star Talents, hay personas que entran de manera directa ya a obtener un papel sin haber hecho toda esta larga carrera. ¿Cuáles son los principales cambios que consideras que ha ocurrido en el mundo del doblaje a prácticamente 40 años? Uno de los primeros fue la grabación no lineal y la posibilidad de grabar a los actores en su canal, en su propio track de manera individual. Porque todos estábamos en un atril, parados frente a la película. Eran unas salas muy grandes, a oscuras totalmente, como un cine, con la pantalla, una lamparita en el atril que iluminaba el texto, el director en una mesa al lado, y todos ahí amontonados frente al micrófono, ¿no? Entonces tú entrabas en tu momento
El único problema era que si tú te equivocabas, arruinabas el trabajo de todos tus amigos. Entonces te hacías de enemigos con mucha facilidad. El grado de nerviosismo te hacía aprender rápido y estar bien pilas, ¿no? Estar súper afilado. No puedo fallar, ¿no? Entonces esto, en lugar de tirarte para atrás, te crece. Hay quienes nos afilamos y dijimos, yo no me voy a sentir que me presionan y lo voy a hacer bien. Después entró la grabación en video primero, con varios canales y grabaciones multitrack. Y luego la computadora. Eso es lo que ha hecho que pues, ya no grabamos con nadie. Yo ya no veo a mis compañeros. Llego y si acaso hay alguien allá afuera. Esa es una. Otra que vino con el tiempo fue la grabación a distancia. Y esta es, hasta el día de hoy, maravillosa, porque te puedes conectar desde donde estés si tienes... Antes tenías que viajar al otro lado del mundo para llegar al estudio y grabar. Hoy en día... ahorita justo lo que me lleva a la siguiente pregunta, los estudios. Para que la gente dimensione un poquito, yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar en un estudio de grabación contigo, que me enseñaste de qué se trata. ¿Cómo no? Me quedé sorprendido, es un par de pantallas, las computadoras, las consolas, por supuesto una cabina de grabación, el micrófono, en fin, yo desconocía completamente y me gustó, me encantó mucho la experiencia. Te reitero mi agradecimiento, pero para que la gente lo dimensione, por acá vamos a ilustrar con más o menos cómo es una cabina de doblaje. Cuéntanos, ¿qué hay en una cabina de doblaje? ¿Cómo es un poquito el proceso a grandes rasgos para que la gente que nos está viendo, nos esté escuchando, lo entienda? Y es bueno que lo preguntes porque algunos piensan que basta con que seas actor o puedas hacer personajes o cantes o hagas voces y así. Pero hubo un proceso de adaptación primero a estar más de 10, 12 horas encerrado en una cabina. Eso es algo que pesa en los oídos, en que casi nunca estamos sentados. Yo recuerdo que, pues ahora yo que grabo desde mi propio estudio ya me pongo un banquito, pero siempre fue de pie en el atril. Esto para no moverte del eje, no hacer ruido con sillas ni mesas. Entonces lleva uno muchas horas encerrado ahí. Es una cabina, hoy en día las hay muy pequeñas. Antes eran... Me acuerdo de unas canchas de squash que hicieron salas de grabación. Así de grandes. Haz de cuenta que el final de la cancha de squash, la gran pared era la pantalla. Eso estuvo muy interesante. Pero ahora son tan pequeñas como que en un espacio como este caben tres salas de grabación. O sea, una. Y estoy yo de un lado y tú, el ingeniero, del otro, un cristal y mi monitor. Sí. Pues por la cantidad de producciones que se hacen ahora, tuvieron que optimizar espacios. Pasa uno muchas horas ahí. Hay que estar con audífonos constantemente, eso desgasta los que usamos solo un lado, siempre si tienes que usar solo un lado, desgasta un poco el oído, la vista también. Entonces, pues hay cosas que no considera uno cuando entra y las vas a aprender. ¿Sabes qué es terrible? Que empiezas a sudar. Y he comprendido el ciclo que da el cuerpo para refrescarse. De repente haciendo películas muy largas, que dices, estoy sudando porque no le ponían aire acondicionado a las cabinas porque se metía el sonido, ¿no? Bien. Ahora ya hay unos filtros que ayudan. Pero estabas sudando así, sudando. Y después ya sentías una frescura en todo el cuerpo. Pero es un ciclo de... que eso pasa cada 4 horas. Ok, para enfriar la maquinaria. Mario, y es que ahora la gente podemos pensar que les mandan, cuando se trata de una película, hablando particularmente de ello, que la casa productora les manda la película, que la ven completa en la comodidad de su casa o en la comodidad de la cabina, pero me explicabas en aquel momento que no, y me lo enseñaste incluso, que son algunos fragmentos, o sea, son materiales tan cuidados antes del estreno, precisamente para evitar temas de piratería, por los temas de derechos de autor, y les mandan únicamente los fragmentos, tienen que trabajar sobre los fragmentos a donde aparece el personaje que van a doblar. Explícanos un poquito de eso porque es muy interesante. No se echan toda la película. Salvo algunas excepciones, yo lo recuerdo con Star Wars, nos puso el director, por su decisión, nos sentó a todos los actores en una sala y nos puso el preliminar. Los preliminares son las ediciones previas que traen un montón de marcas de agua, bloqueos, donde solo ves la boca. Yo recuerdo ver solo la boca de Obi-Wan Kenobi en el episodio 2 y yo decía, pues, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo más que nada, no? Sí, en efecto, no te ponen la película completa, te llevan solo al momento en el que participa tu personaje, el loop o el lugar, la posición en la película. En algunos casos no ves al personaje, solo ves su boca. ¡Qué frustrante! ¡Qué desesperación! Y muchas veces trae en la marca de agua tu nombre, si estás trabajando a distancia, trae tu nombre por si se te ocurre sacar tu teléfono y grabar o tomar una foto, está bien ¿Quién fue, identificado quién fue.
El guión te lo dan en el momento, lo lees en el momento. Oye, hace un año estuve en una entrevista con Will Smith y yo le decía, ¿con cuántos años o con cuánto tiempo de anticipación reciben ustedes los actores un guión? No, pues a veces años, me decía. Para leerlo, para desde saber si le entras o no, y luego para ir desarrollando el personaje. Digo, ¿sabes con cuánta anticipación yo sé qué vas a decir en una película? Unos minutos antes de que el ingeniero ponga a grabar. O sea, me paro en el atril y me dan el guión y me dicen, estás enojado y dices lo que está en el loop 36. Y en ese momento ves el guión, no lo conoces. Vaya. La característica que desarrolla el actor de doblaje es la capacidad de entrar en situación en 2 minutos. Qué interesante, porque mira, cualquiera hubiéramos pensado, y sí, y por eso son estas charlas tan interesantes, hubiéramos pensado que igual tienes 2 meses para leer, para preparar para ensayar, ¿no? Para entrar en personaje. Voy a entrar a unas oficinas de la policía para preparar a mi oficial. Y son minutos, no. Oye, qué talento. Y antes de que se me pase, entonces, ¿cómo una persona, como un Star Talent, entendiendo por Star Talent, son estas talentos? Puede ser un influencer, puede ser un actor muy reconocido, pero que no necesariamente es actor de doblaje, sino es, ¿cómo son las cosas? Por el nombre. Porque la marquesina tenga el nombre de Omar Soto, que es el gran actor en el momento, pero que eso va a generar más venta y va a ser a lo mejor más atractiva la película. Pero como alguien que no tiene la preparación, como un Omar que se dedica a otra cosa, puede entrar en personaje o en situación, o a ellos se les da un trato diferente, a ellos sí se les permite revisar los guiones para que sepan de qué va. A veces ven los trailers y una de las cosas que se utiliza es que si tú te tardas en hacer un estelar para una película 6 horas o a lo mejor un par de días, a ellos los contemplan en varias semanas. A ellos sí les permiten. Semanas. Recientemente ha pasado algo muy bonito. A mí me da mucho gusto que con respeto muchos de los Star Talents se han acercado a mí para que les dé una introducción, un curso intensivo. Claro. Digo, yo no voy a desarrollar en poco tiempo su talento histriónico, pero si ya les llamaron para una audición es porque algo les vieron a esas personas, ¿no? Entonces yo lo único que hago es que los pongo al tiro en qué va a suceder, cuál es la mecánica y qué tienen que hacer y qué esperan los directores de ellos. Entonces, con el fin de ahorrar un poquito de tiempo al director y al estudio, yo creo que les ha servido. Y algunos muy talentosos. Oye, yo he capacitado a youtubers y Star Talents que han sido una grata sorpresa, ¿eh? Una grata sorpresa. Otros, pues bueno, te cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cualquiera podemos ser actor de doblaje entonces? O sea, ¿cualquiera podremos desarrollar este talento? ¿O definitivamente hay que nacer con un poquito de...? Cualquiera puede hacerlo con, con la tecnología y con la ayuda de los directores y todo eso puede hacerlo cualquiera. Y con mucha suerte y con mucha... Claro, pues ya las computadoras te ponen en sincronía en 2 minutos. No, acá la jugada... Qué buen punto tocas, porque yo creo que un personaje sea memorable tiene que ver mucho con el talento y la interpretación que le des. Yo creo que si alguien hace algo muy especial, muy peculiar, la gente lo va a recordar. Es el caso de algunas estrellas que son actores de televisión, de cine, de teatro, que se han acercado al doblaje, ¿no? Pero, pues, ahí está la muestra. Los que no pudieron, pues, simplemente no los volvieron a llamar, ¿no? Pero bueno, llenaron salas quizá de cine y que eso es lo que al final la productora y el negocio... El nombre jaló, pero dices... Oye, hoy se recuerdan personajes, por pequeñitos que sean, la gente los recuerda. Sí. Y a veces no saben ni quién los hizo. Yo recuerdo personajes que me daban a mí al principio así bien pequeñitos, ¿no? Yo solo decía, no sé, en Bichos, recuerdo que hacía yo a un caracol así que se le deshace la boca cuando le dan de comer y dice, ¡ay, yo lo quería sin sal!, ¿no? Y es un caracol que estaba comiendo en una cantina. Hice al cantinero que hace unas burbujas así de unas gotas de sangre y dice, ¡salen 2 gotas de sangre!, ¿no? Luego hice una mosca suicida que va hacia un matamoscas, así hacia una lámpara y uy, no puedo dejar de ver la luz, ¿no? Cositas así que la gente recuerda. Entonces, no es necesario que tengas un personaje enorme para que sea memorable. O sea, el espejo de Shrek es chiquitito. O sea, sale al principio y dice, y aquí están las solteras entre las que puede elegir, mi lord.
O el tiburón ancla que dice, los peces son amigos, ¿no? Chiquitito. O un Monster Sing, un monstruo que dice, un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto. Chiquitito el personaje, no hace más, ¿no? Es el de rayo láser. Un rayo láser, ¿sí? Entonces, si a algún Star Talent le toca hacer un papel así y lo hace bien, sería memorable, ¿no? Que creo que no ha sucedido todavía, ¿no? Todavía Entonces, ¿no es un poco injusto de pronto, y ya nada más para finalizar este tema de los Buen Star punto. Talents, ¿no es un poco injusto de pronto que estas personas tengan más reconocimiento, incluso seguramente no solo social, el reconocimiento de la fanaticada, sino también económico, ¿no? Ahorita nos platicas el tema de cómo está la paga, pero Claro. seguramente ellos, por nada más por el nombre, les pueden pagar más. ¿No es un Sin- poco injusto? Hay sin gente lugar que a tiene duda. tanta carrera como ustedes. Le van a pagar Pues, un poco más, sin duda. Injusto no se hace porque lo he oído de distintos colegas y yo te doy mi opinión. A mí se me hace que si la película gana y el público gana, está bien. Las compañías y las distribuidoras son muy, muy asertivos en eso. Dicen, a ver, pues no lo estamos llamando a veces por su gran talento. Lo estamos llamando porque tiene nombre, que justo los actores de doblaje no tenemos o no teníamos. Y entonces eso me sirve para jalar gente a las salas de cine, ¿no? O a los streamings. Nada más. Algunos lo toman como algo muy injusto. Yo lo considero solo un movimiento de merca. Sería injusto si empezaran a desplazarnos, pero no les interesa hacer doblaje, la verdad. Claro. Quieren hacer, o sea, les interesa hacer una para pasar a la historia, pero dedicarse de A lleno ello no. al doblaje, pues no les convendría por lo que dijiste, la paga y otras cosas. ¿Qué tan complicado es llegar a trabajar? Primero, entrar a trabajar con grandes productoras, con productoras desde Disney, Paramount, con el nombre que ustedes le quieran poner. ¿Qué tan complicado es llegar a trabajar con ellas? Pero también una vez que estás adentro, ¿qué tan complicado es responder a las exigencias? Porque bueno, la calidad y las exigencias son, eso sí, de primera. Punto y aparte si es buena o mala la película, las exigencias, tenemos de conocimiento que es de primer nivel, o sea, hay un trabajo muy fuerte detrás. ¿Qué tan complicado es entrar y qué tan complicado es trabajar con ellos? Sí, Omar, y sobre todo mucha competencia, porque en el momento en que en un país no se hace bien, ya están detrás de nosotros muchas compañías con mucho talento en Centro y Sudamérica que lo pueden hacer. Sí. Entonces, lo complicado de entrar con una distribuidora es que te asocien, te reconozcan, porque a veces ni saben quiénes somos. Y yo he tenido la bendición de que de pronto ya las distribuidoras ya saben quién soy, ya saben. Entonces me consideran para las audiciones. Tú no estás firmado con ningún actor como su voz oficial. No. Hoy puedo hacer una película Will Smith y el próximo año otra y yo audicionaré como cualquier otro. Ah, sí, aunque sí. hablando particularmente de Will, que tantas veces le ha dado voz, Sí. No está garantizado en este caso que tú seas la voz oficial de, ¿no? No, porque tú vas a audicionar para el personaje, no para el actor. Y si el personaje que él interpretó no va contigo, van a buscar la voz que sí le vaya. El caso de Aladdin, por ejemplo, que lo interpretó en el doblaje mi querido amigo Arturo Mercado Jr. Entonces, esa es una de las situaciones. Y la otra, es difícil mantenerte porque tienes que ser respetuoso de tu trabajo. Cuando te empiezas a marear porque eres la voz de un personaje y empiezas a subirte a un ladrillo y te mareas, seguramente te van a cambiar. Nadie es indispensable. Sí, por supuesto. Entonces, cuidar tu trabajo es importante. Poner ciertas, pues no condiciones, pero sí límites para también tu trabajo es importante. Claro. Y darte a respetar. Algunos pues duran poco en los personajes porque se quisieron pasar, ¿no? ¿Sí? Hay muchos casos de gente que dijo, oigan, pues si le están pagando tanto al actor original, ¿no? Yo quiero ganar lo mismo que yo quiero ganar lo mismo que Will Smith. Sí. Amigo. Gracias. Muy lejos está de eso. Muy lejos ahorita acabas de mencionar, voy a hacer un pequeño paréntesis, el tema de que Latinoamérica ya tiene mucho peso. Basta con echar, ustedes no sé si han sido puesto tanta atención, por ejemplo, cuando vemos una serie en cualquier tipo de plataforma y ven los créditos, por supuesto tú puedes elegir
en qué idioma quieres ver esa serie. Su idioma original probablemente es el inglés, pero la puedes poner en japonés, la puedes poner en español de México, en español de España, en fin, todo eso, o en un canal de cable, un Discovery, un lo que tú quieras, que ya llegan doblados, ya lo transmiten la mayoría de los programas doblados. Si ustedes ponen atención al final de los créditos, viene fulanito de tal, la voz en español, fulanito de tal, la voz en francés, fulanito de tal, ahí vienen quiénes son esos actores de doblaje que hacen ese trabajo. Hay mucho campo, entonces yo veo un sinfín de personas en los créditos que aparecen ya, y sobre todo con el tema de las producciones en plataformas. Sí ha crecido muchísimo entonces el tema del doblaje, aquí tanto en México como en otros países. Imagínate cómo se multiplicó cuando yo recuerdo que Disney tenía 3 estrenos al año, el de primavera, el de verano y el de diciembre, ¿no? Y ahorita tienen 3 cada semana, yo creo. Los streaming le dieron a la industria del doblaje mucho trabajo. Y aquí surgió una competencia, como te decía yo, en donde sí hay talento en muchos países de Sudamérica, que además lo han aprendido de nosotros porque fuimos los primeros en hacerlo. Sí. Oye, es bien curioso, a mí siempre me dicen los actores, queridos compañeros de Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Salvador, Ecuador, Bolivia, tantos lugares. Mari, ¿tú no das clases de neutro? ¿Neutro? ¿Qué es neutro, no? Pues básicamente neutro le llaman al español que hablamos los mexicanos, pero no es neutro, es mexicano. Okay. Porque es nuestro español. Sí. O sea, lo neutro son las palabras que usamos para que se entiendan, porque antes era el emparedado o el mantecado, esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha competencia, sí. Hay muchas producciones, sí, muchas. Cada vez hay más. Se incrementó el trabajo. Surgieron estudios que antes tenían 3 salas, 4 salas. Hoy yo conozco estudios que tienen más de 30 salas. Wow. En México. Ah, sí. Entonces, bueno, pues se diversificó y las distribuidoras están produciendo mucho todo el tiempo. ¿Y se ha vuelto mejor pagado? No, casualmente. No, Y te voy a decir algo, hace poco... A ver, la neta, ¿qué tan bien, a qué le llamamos bien o mal pagado? O sea, porque si no, no se dedicarían a eso. Ese es un buen concepto. ¿No? O sea, porque si no, no se dedicaría a esto nadie. Sí, porque tal parece que el actor de doblaje fuera, algunos fans piensan que tú eres Goofy, que tú eres Julian, ¿no? Si yo fuera él, no sé, sería Sacha Baron Cohen, no sería Bill Farmer, entonces sí traería una limo y eso. Los actores no somos famosos, somos ahora conocidos gracias a las redes. Si tú lo ves como una especialidad de la actuación, está igual de pagado que el teatro o el cine, ¿no? Está bien. O sea, no, salvo que seas una estrella y cobres, es lo mismo que pasa cuando ves a un estelar en una película o una novela o en una obra de teatro, te juro que no va a cobrar lo mismo que todos los demás. Y los demás al fin de semana les van a dar su lanita y ahí la llevan y tienen su depa y su carrito y ahí van más o menos, o andan en transporte, pero pues, tienen para salir adelante. Esto es que si tú trabajas en el doblaje de las, no sé, 8 o 9 de la mañana a las 10 de la noche, yo creo que tendrías un poco más de 2 salarios mínimos y estarías bien económicamente. Ya de ahí depende cuántas grabaciones hagas. Soy el peor para hablar de eso porque yo he vivido de la publicidad todo este tiempo. Es diferente. Y el doblaje lo he hecho como una pasión. Como algo, ¿sí? Sí, de veras, yo apasionado. Tengo afortunadamente en la oficina, tú ya conoces a Liz Murataya, que se encarga de todo eso. Y de repente cuando sí es ofensivo me dice, oye, están ofreciendo este presupuesto. Y dices, no, pues está muy bajito. De plan. Pero no lo conozco bien. Y te digo por qué. Aprovechando que nadie nos está viendo. No, para nada. Esto es muy importante. A veces pienso, si me enterara cuánto me van a pagar, a lo mejor no lo haría con el gusto que lo hago, ¿no? ¿Así? Pues sí. Entonces hay cosas que se hacen con este amor y la recompensa llega después. Claro. Cuando lo que haces en lo que hagas tiene que ver con el dinero, yo creo que es muy corto y es muy elemental y muy perecedero tu ambición, tu deseo por hacer algo. Yo creo que cuando entregas el alma y el corazón en algo, la trascendencia de eso va a ser mayor. Y el dinero llegará por añadidura. Por añadidura. Porque a lo mejor en una película no voy a ganar mucho, pero me van a invitar de repente a una presentación o saldrá una serie de televisión a raíz de eso. O sea, entonces, es bueno, no es malo. Está mal aquellos que digan que está mal. Yo creo que no somos actores de Hollywood,
pero para el estándar de los actores que estamos mal pagados en México, cine, teatro, pues el actor está tan mal, el de doblaje está tan mal pagado como en las otras especialidades. Sin embargo, también esto ha sido a lo mejor como... Vaya, ¿por qué las productoras no le dan también el mismo? Comprendemos que un Will Smith de Estados Unidos no va a ser nuestro Will Smith mexicano, Pues pero sí podría haber cierta... No te voy a pagar lo mismo, pero sí te voy a pagar con el 10%, con el 5% de lo que le pagan al señor Smith. Imagínate que... A lo mejor no el pago inicial, las regalías. Las regalías. Por ahí, ¿no? El uso, yo creo que por ahí sería lo justo, eso. ¿no? Se han hecho intentos y de repente nos han apoyado, Claro. y de repente algunas compañías nos han dado regalías de algunas cosas, pero no lo hay establecido. Y una de las cosas más importantes es la cesión de derechos que haces cuando tú grabas una película, ¿no? Entonces, como lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, todos peleamos por defender el uso de nuestra voz y que nos paguen regalías por utilizarla al aire. Cuando una película vuelve a salir después de muchos años en un canal de televisión, pues el canal de televisión tiene que pagarle a la distribuidora por usar su película. Ellos reciben el dinero, pero no los actores, o no los de doblaje, ¿no? Ya que mencionas lo de la inteligencia artificial, qué miedo, ¿eh? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo han ido gestionando? ¿Cómo se han ido protegiendo? Porque esto sí ha sido un tema de prevenir, un tema de prevención. Sí, ¿Cómo ves? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ves a futuro? A mí se me hace que hubo un susto grande, como platicábamos hace ratito que estábamos comprando este cafecito. Hubo un susto grande. Creo que hoy en día todo está tomando su posición. La inteligencia necesita de gente para hacerlo y de muchos servidores enfriadores, que eso es donde los están agarrando del cuello. ¿Te has dado cuenta? Gastas mucha agua en eso, ¿no? Pero finalmente la inteligencia está siendo una herramienta. No sé cuándo vaya a llegar a ser un reemplazo, pero yo siempre lo comento ¿sabes en dónde? En las universidades. Cuando voy a las escuelas y me preguntan esto, les digo, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo con mucho cariño. En el momento en que ustedes, consumidores, ustedes que nos oyen, no sepan diferenciar entre una voz de TikTok que dice, estamos contentos aquí con Omar en este podcast. O sea, si no sabes distinguir entre eso y una voz que maneja intenciones, lo que hagamos será inútil, será en vano. Pero si a la gente le sigue atrayendo hablar con gente, escuchar personas reales, esto permanecerá. ¿En dónde vamos? Ya conseguimos que haya un artículo en la ley de cinematografía que todas las películas sean dobladas. Ahora queremos que el artículo tenga una corrección en que diga, sea doblada por humanos, y checa esto, vivos. Fíjate cómo hace la diferencia. Sí. Sí, la gente con discapacidad pidió que fueran dobladas y la ley lo aceptó y se hizo una adición al artículo 8 de la ley de cinematografía. Padrísimo. Excelente. Muy bien logrado. Pero ahora falta que sea doblada por humanos, ¿no? Muchas compañías, por ahorrar dinero y tiempo, están doblando con inteligencia ya. Yo creo que la gente será el mejor juez en esto. Y nosotros lo que queremos es pago justo, regalías y tener el registro de nuestras voces para que no nos clonen. Así es. Hablando de este episodio que tuvimos en 2021, 2022, este tema del bicho que nos encerró y etcétera, y a donde también ustedes se tuvieron que adaptar. Y ya lo mencionabas hace unos minutos, el hecho de trabajar a distancia, de grabar a distancia. Oye, apasionante. Insisto, que yo que tuve la oportunidad de que me mostraras, me decías las películas o los audios llegan con un candado virtual, pues. Insisto, esto que platicábamos para nada más ver ciertas escenas. Pero platícame a la gente que nos está viendo. ¿Cómo es este tema de seguridad? ¿Cómo es este tema de cifrado? ¿Cómo es este tema? Y trabajar a distancia, que ya ahora, como mencionabas, puedes estar conectado en Dinamarca, estás escuchando a tu director nada más a través de tus audífonos y le estás dando lo que te pide. Dimensiónanos. Sí, es tan sencillo como alguno de los programas de comunicación que usamos hoy en día para hacer videoconferencias. El principio está por ahí. Claro que algunas son líneas especializadas que tienen un codificador de audio con mucha más calidad. Pero, oye, hay una plataforma que te pide permiso una vez que te conectas de escanear tu CPU
tu memoria, tu ubicación, los gadgets o aditamentos que tenga conectada tu computadora, analiza tu línea y luego de eso te hace un test. Te piden silencio, escanean tu sala, después te piden que hables, escanean, primero autorizan tu interfaz y tu micrófono, checan tu velocidad de conexión, como te decía, tu ubicación, tu tipo de software, tu sistema operativo, tu procesador. Después, entonces esas son de las que son más complejas. Unas que trabajan mucho diario con una interfaz muy padre en base web, ellos ya tienen por parte tuya la firma anticipada de un NDA y de una cesión de derechos. Entonces te dan una línea dedicada para ti, donde te digo, viene tu nombre así en toda la pantalla. El ingeniero mueve las escenas y controla el script, el guión. No te lo mandan. No, controladísimo. Está padrísimo. Algunos ya teníamos estudios con anticipación. Cuando llega la pandemia nos metimos en esto con facilidad. Otros tuvieron que invertir dinero. Y cuando la gente no tiene ese ingreso, muchos la sufrieron de mis compañeros. No tenían para invertir en casa. Porque te digo, tampoco es que gane uno mucho para hacer una sala de grabación, ¿no? Eso requiere de una inversión fuerte. Y a pesar de todas estas codificaciones, de todos estos métodos de seguridad, de todo lo que nos acabas de platicar, ¿qué crees? Sale la película, se transmite en la sala, se proyecta en la sala y al otro día está en Tepito, llévele por 10 pesos. Sí. A pesar de, o si no, antes, les ganan el brinco antes los señores piratas. Pues, en algún lugar. A pesar de todo lo que nos acabas de platicar, de en cuánta tecnología, en cuántos servidores, en cuánto escáner, en cuánto checker que de veras eres tú, al otro día ahí está, Sí, ¿no? Pásele. ¿Y cuántos problemas ha habido en compañías donde se filtran las escenas? Hacía tiempo que no nos dejaban entrar con teléfonos a las salas de grabación porque pues mucha gente grababa, ¿no? Y que no entrara nadie que no fuera autorizado, pero bueno, finalmente va a ser público todo y digo, bueno. Al final, pero además, más allá del relajo y la broma, que sí es cierta, pero nada más para que dimensionen lo que hay detrás de un proyecto, ¿no? De un gran proyecto a nivel internacional y supongo que nacional también ocurre porque, insisto, derechos de autor y todo lo que tiene que ver con dinero, nada más para que dimensionen todo lo que hay detrás de... Estamos hablando, por supuesto, de Mario Filio, pero también me gustaría preguntarte sobre Eugenio Derbez y el trabajo que hizo en Shrek. ¿Tú consideras, yo como espectador, sí noté un antes y un después en cuanto al doblaje en español por la tropicalización que se hizo del guión, por supuesto por la voz, por la intención, el burro, bueno, es como dices, son esos momentos que quedan en el corazón incluso y voy a hablar por muchas personas, hay quienes lo quieren, hay quienes lo odian, pero bueno, es innegable la popularidad que tuvo el burro del Shrek. Hay un antes y un después de Shrek en Latinoamérica, del doblaje, de la tropicalización, pone más en la vitrina a ustedes como actores de doblaje. Súper. Y Eugenio en una combinación maravillosa con Gus Rodríguez, en paz descanse Gus, que era su partner en la adaptación de esta película. También adaptó Ralph el Demoledor, Gus Rodríguez, la primera que hicimos. Y como el caso de Chespirito, en Centro y Sudamérica llegaron palabras que no entendían y las hicieron suyas. Tenía la magia la serie de Chespirito. Bueno, pues eso no volvió a suceder sino hasta Shrek. Y entonces empezó a pasar algo. Las compañías muy ortodoxas que decían, no, nosotros nunca vamos a usar mexicanismos, empezaron a hacer versiones con mexicanismos y luego empezaron a hacer versiones exclusivas para Argentina y luego versiones neutras para toda Latinoamérica, con este neutro que te digo que pues no es nada más que el español de México. Y entonces empezaron a tratar de imitar lo que Shrek logró. ¿Y qué te cuento? No lo lograron. No lo lograron. Yo creo que ellos son únicos. Hay otras producciones anteriores, yo recuerdo mucho para Cartoon Network cuando hicimos La Vaca y el Pollito y esas, pues bueno, usábamos algunos mexicanismos, pero la verdad nos catapultó en Centro y Sudamérica el trabajo de Eugenio y de Gus Rodríguez, que les hayan dado la posibilidad de, además de ser los adaptadores de la película, y que como tú lo recordarás, hay palabras que solo se usaron
Solo se entendían en México y se usaron en todos lados. Sí. Y algunas sí tienen variaciones. Yo recuerdo que para Madagascar hay una frase que dice el rey Julien que dice: ¿quién quiere una galletita? ¿No? Cuando está ahí con todos sus lémures y los tiene mareados y sale: ¿quién quiere una galletita? Yo hice una que decía: ¿quién quiere un alfajor? ¿Quién quiere un bizcoché? ¿Quién quiere un no sé qué? Y así. Para cada país. Hicimos como 5 o 6 versiones de frases específicas, Sí. no de toda la película. Muy bien, muy bien. Sí, nada más para darle esto que se llama Sí. la tropicalización, darle el sentido, el origen, ¿no? Donde se está transmitiendo, Y uno de los se está proyectando. ejemplos más claros de hacer el doblaje por pasión es Eugenio. Te lo puedo asegurar. Sí. Él ha ganado mucho más en otras cosas Claro. que en hacer doblaje. Una ocasión lo entrevisté también para un podcast de puros Star Talents. Y él me decía: Mario, en lo que yo pueda colaborar, porque eso sí es comprometido y es real lo que te dice, para que tengan mejores condiciones de pago los actores de doblaje, por favor dime de qué manera puedo colaborar, ¿no? O sea, con un amor. Hace muchos años yo recuerdo que nos llamó a Jorge Arbizu, el Tata, Zoila Quiñones, mi hermano César y otros tantos a doblar programas para sus producciones en donde consideraba el doblaje como algo muy atractivo. Y hacíamos el doblaje de algunas series clásicas, entonces, que él recreaba. Entonces, pues él tiene mucho amor por el doblaje. Y justamente hablando, sin salirnos tanto del tema de Shrek, Alfonso Obregón, precisamente la voz de Ogro, hace unos meses, bueno, dependiendo del momento en el que estén sintonizando este episodio, pero bueno, él hizo ruido en defensa, por supuesto, de los derechos de los actores de doblaje, y él justamente decía, bueno, ¿por qué si, creo que es Mike Myers el que hace la voz de Shrek en Estados Unidos? ¿Por qué no nos van a pagar lo que nos están... Es un poquito lo que estamos platicando, ¿no? ¿Por qué no a los actores de doblaje no nos hacen el mismo reconocimiento? Y él condicionaba, creo que al final ya no se logró, que él vaya a volver a ser la voz de Shrek en Latinoamérica, pero decía, por lo menos denme el reconocimiento a los actores de doblaje, que también diga en grande Alfonso Obregón, la voz de Shrek, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y empezaron a hacerlo, Omar. Algunas compañías empezaron a ver eso y como algo atractivo cuando vieron que la gente le llama la atención y le gusta identificar a su actor de doblaje, y se quedaban hasta el final para ver que pasara rápido. Y ya no lo vieron, ¿no? Sí. O prendían las luces antes. Entonces algunas compañías empezaron a hacerlo, y a mí ya me tocó estar en películas en donde así, algunas al inicio y otras en cuanto termina, ¡pum!, el personaje y nuestro nombre. Sí. A mí, yo puedo mencionar varias. Sí. Una de ellas, te la quiero contar aquí, Sí. que fue padrísima, se llamó Yo Robot y tiene ya más de 22, 23 años. Y Yo Robot, pues no se podían corregir los créditos porque eso es un lío, ¿no? Rehacer todo eso era caro. Pero entonces al director de la compañía donde se dobló se le ocurrió una idea genial. Y en el inicio de la película, en la versión doblada, puso la voz de Christopher Smith, nunca se me va a olvidar, una voz padrísima de este amigo, que decía: Yo Robot, con Will Smith, en la voz de Mario Filio, y el doctor no sé qué, en la voz de Rogelio Guerra. Y así dijeron los 3 primeros créditos, y dije... ¡Wow! ¡Qué emoción! No se volvió a ver una cosa así, pero fue algo muy lindo. ¿Pero te tocó? Y debo reconocerlo, se lo agradezco al director de esa compañía en ese tiempo, mi querido amigo Lalo Giacardi. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y te digo, ya no se volvió a hacer. No se volvió. Pero te tocó. ¿Tienes algún personaje favorito? A lo mejor es complicado que lo elijas. ¿Algún personaje favorito? Pero más allá de eso, ¿algún personaje que es con el que crees que comparten personalidad, que se parece un poquito de alguna manera a ti? Por favor, muchos. El primero con el que me identifiqué hace muchos años fue Conejo de Winnie Pooh. Y Conejo es un histérico, tiene un toque fuertísimo, le gusta todo en su lugar y se desespera y es poco paciente. Yo recuerdo haber hecho esa serie, empecé cantando a Conejo, y Conejo lo hacía el maestro Esteban Siller, y yo empecé cantándolo en una película y luego lo pude doblar todo. Y era todo histérico, y Tiger es este malvado tigre que brinca y destroza todo, y Conejo todo el tiempo lo corrige. No, cuidado, Pooh, oso Pooh, Piglet. ¡Ah! Me identifico. Amarillo como yo, brazos flacos, panzón, igualitos somos.
Y después llega Julien, sin lugar a dudas. Uf, como Julien marcado. Y te voy a decir, Yo creo que marcó una generación. no, totalmente. Y te voy a decir una de las cosas que tiene Julien. Una libertad creativa de nuestro director, Pepe Toño Macías, impresionante. Él colaboraba y llegaba la hora de grabar, tanto en las series como en las películas. ¿Qué se te ocurre que hagamos en lugar de esto? ¿No? Te preguntaba. Te incluye. Entonces, es de las pocas ocasiones en donde el director pide al actor que aporte cosas, ¿no? Y en conjunto logramos cosas muy bonitas. Quiero mover el bote. Desde la canción, fíjate, yo recuerdo cuando llegué a hacer esa audición, llegué a la audición y estaba ahí el director, Eduardo Yacardi, justamente, y Gaby Cárdenas, la Miss Gaby de la academia, esa que todos conocen, ¿sí? Ya. Y me dicen, y Beto Castillo, nunca lo olvidaré, íbamos a hacer la canción. ¿Qué se te ocurre? Porque el cuate dice, I like to move it, I like to move it. Oye, pues mucha gente usa, y llegamos a la conclusión ahí entre Gaby y yo, mucha gente usa mover el bote a bailar. Y sobre todo en la costa y en algunos lugares ahí, que es la combinación que tiene Julien. Julien tiene un poco de un cubano, ¿sabes tú, chico? Luego tiene un poquito de un jarocho y un poquito de un costeño. Y tiene mucho de Ricky Martin. Oh, sí. Aunque no lo creas, tiene algo de Puerto Rico, ¿no? Mucho de Puerto Rico. Entonces, quiero mover el bote. Oye, va muy bien. I like to move it. Quiero mover el bote. Logrando la sincronía y las labiales y los golpes musicales que se necesitaban, ¿no? Y el movimiento del rey, ¿no? También. Y hoy en día, después de no sé cuántos años hayan pasado, la verdad soy re malo con las fechas. Lo habremos doblado por allá a principios del siglo. Y entonces mucha gente se hizo de la canción y los niños se les hacía muy fácil. Sí. Porque tú sabes que como todo cantante de reggaetón, hablan así como medio mimadón, porque son como puertorriqueños, todo corta la palabra. Y eso se asocia mucho con los niños chiquitos, ¿no? Porque el niño dice, me gusta, en lugar de me gusta, ¿no? Si tuviéramos un personaje, ayúdame a hacer un ejercicio que estoy pensando. Si tuviéramos un personaje que viene de otro planeta, pequeño, regordete, a lo mejor un poquito enojón, de un color púrpura. Ok. ¿Qué voz le pondrías? Fíjate qué interesante. Si es regordete y chaparrito, ajá, ya te da un parámetro de colocación. ¿Sí? Y al ser púrpura, ajá, te da una identificación con su color. Si fuera amarillo sería escandaloso, si fuera verde sería lo que hace. Pero cuando tú eres púrpura, tiendes a ser un poquito más espiritual, ¿me entiendes, hermano? Entonces, si bajas a eso, pero además eres extraterrestre, tienes la variante de no hablar como cualquiera y podrías de repente usar algunos cambios de voz y ser de preferencia cool. Pero si eres chaparrito y gordito, lo inflas un poquito, ¿no? Entonces ya vas conjugando estos resonadores de pecho, de boca y de nariz. Entonces subes a los agudos y bajas nuevamente a los graves. Hola, vengo del planeta Púrpura y hoy quiero decirles que este podcast es el mejor que he visto. ¡Guau! ¡Maestrazo! Gracias. Qué interesante. Y ese es el gran talento, esa es pues sí, el talento, el don, la profesionalización que tienen ustedes como actores, lo que nos decías, tengo 2 minutos para aprenderme o para entrar en personaje, para colocarme. Para responder. Y responder a lo que estoy leyendo, a lo que me están presentando. Y no hay también mucho tiempo a la equivocación, ¿no? Porque es tiempo, dinero y esfuerzo, y sobre todo... Mucha gente se queja de que no dejan entrar a nuevos. Yo creo que una de las cosas que hace sentir eso es que los directores van a toda velocidad. Sí, entonces, hay veces en que tienen el timing para poder recibir a alguien que aprenda y eso. Y hay veces que se los está comiendo el tiempo y dicen, no me puedo arriesgar, necesito actores que pongan la bala. Sí, a lo que vamos. Sí. ¿Hay algún personaje que te ha costado más trabajo doblar? Fíjate, yo comento esto muy a menudo y te lo quiero compartir porque fue algo muy curioso que a pesar de que el personaje me queda muy cómodo, me costó mucho trabajo encontrar la voz. Es Ralph el Demoledor. Cuando hicimos las audiciones al principio o finales de no sé qué año sería, pero eran fin de año,
por ahí de marzo se iba a grabar el juguete. Primero se graban esos chips para los mandaban a donde los fabricaban, que seguramente era China. Y luego ya regresaba el juguete a tiempo para la premiere, que sería muy probablemente para fin de año, o verano. Este era verano, creo. Entonces, si ustedes tienen un muñeco de esto, seguro van a escuchar la voz de Ralph así. Yo soy bueno, yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Creo que voy a demolerlo, ¿no? Pues no tiene nada que ver con lo que fue. Al paso de los meses, antes de llegar a la grabación final, pues yo estaba como voz del muñeco, pero no del personaje final. Seguía audicionando con otros compañeros. Y los directivos de Disney buscaban que la voz tuviera la personalidad de un hombre grande, de un hombre bueno, pero a la vez es un villano, y a la vez es amigo de una nenita, y a la vez pues, no es tan malo. Y John C. Reilly lo hace así. John C. Reilly, que es la voz original, dice, "Oh, I'm Ralph, I'm Wreck-It Ralph, yeah, okay, Penelope, I wanna go." Y este amigo, pues no habla así en Latinoamérica. Yo tuve que darle tamaño, si te fijas, a diferencia del enanito que me decías hacer. Tiene que resonar en el pecho, tiene que ser alto y tiene que ser malo. Por eso dice, voy a demolerlo. Pero al ser bueno y doblarse ante una nenita como Vanellope, entonces tiene que ser cariñoso y tierno, pero no tonto. Porque si habla así, puedes confundirlo con bobo. Y él no es tonto. Él es un tipo listo, que está cansado de ser el malo y que de repente se desespera y lo demuele todo. Un juego bien interesante. La verdad me llevó mucho tiempo. Y se hicieron muchas pruebas para lo que la gente piensa que a lo mejor lo haces rápido. No, eso me llevó muchos meses. ¿Esta dificultad es a nivel personal o a nivel dirección? O sea, hay alguien que te está diciendo, no, así no, Mario, hazle más así, más fuerte, más bajo, menos tonto, más bobo. ¿Eso qué nivel de responsabilidad recae en ti? ¿O quién te lo pide, insisto? El director creativo y los estudios que presentan a la productora final, en este caso en Burbank, pero si tú desde la primera audición no das la capacidad de moverte hacia un lado, simplemente no te vuelven a llamar. Entonces, si ya tienen a alguien que puede cubrir esa base y que tiene esa flexibilidad, entonces ellos van jugando con eso, lo van llevando, dicen, a ver, llévalo más para acá. No nos aceptaron esa prueba, vamos a hacer otra. Y si te vuelven a llamar es porque creen que tú tienes la capacidad de hacerlo para otro lado. Y ellos te van moviendo. ¿Y hay algún personaje que no has hecho, te gustaría hacer o te hubiera gustado hacer? Creo que me hubiera fascinado ser de la regrabación de series de mi época como Hanna-Barbera. Lo hice con Don Gato en alguna de las películas que se produjeron hace unos años nuevas, que pues, no tuvieron mucho éxito, pero me tocó hacer por ahí a uno de los gatitos. Pero me hubiera encantado hacer a Don Gato, tal vez, en un remake de la serie clásica, o en Los Picapiedra, tal vez hacer a Pablo. Y mira qué curioso. ¿A Pablo? Tanto Pablo como a Don Gato lo hace Julio Lucena, lo hizo Julio Lucena. ¿Qué voz te imaginas que le hubieras puesto? Seguro lo has pensado, ¿qué voz le hubieras puesto a Don Gato? Y yo recuerdo que yo lo imitaba cuando era niño, jugaba mucho. Oye, Pedro, ¿qué vamos a hacer? No, vamos por una bronco hamburguesa. ¡Qué delicioso! Ahí viene mi cuchi. Siempre imitando esas voces hubiera sido mi pasión. Pero te voy a contar algo. Me pasó algo muy cercano a esto. Cuando yo era niño veía una serie que pasaba en aquel entonces Canal 13 que se llamaba Los Muppets, el show de los Muppets. Y en el show de los Muppets, yo siendo un niño de los años 80, veía yo a una gordita güera que la hacía la madrina, si no mal recuerdo, Gloria Rocha, la voz de Miss Piggy, que maltrataba a René mucho, ¿no? Y yo lo veía y decía, wow, qué padre esa pareja de Miss Piggy y René, se me figura en alguien que yo conocía de aquel entonces. Y al paso de los años audicioné para hacer a Miss Piggy. ¿Ah, sí? Y terminé haciéndola. Tengo más de 22 años haciendo a Miss Piggy. Y es de esos sueños que se vuelven realidad, ¿no? O sea, poder ser
porque finalmente a Miss Piggy siempre la ha hecho un hombre en Estados Unidos, y aquí la hizo Diana Santos y la hizo Gloria Rocha y algunas así. ¿Y cuál es su versión de Miss Y Piggy? Miss Piggy habla así. Oh, y ya no se llama René, ahora se llama Kermit. Amo esa rana. Me fascina. Genial, genial, genial. Genial. Me Mario, fascina. vamos a ir cerrando porque si no nos vamos a seguir aquí toda la tarde platicando sobre doblaje, platicando sobre el talento, platicando sobre tu gran carrera, las aportaciones que has hecho no solamente a nuestro país, como ya lo escuchamos, sino a Latinoamérica y a otros lugares de habla hispana. Hablamos ya de lo que es el cine, pero también las campañas publicitarias que has hecho. Sí. Recuérdanos algunas, a ver quién es la ¿quién la es- voz detrás de... A ver quiénes se acuerdan, porque pues mira, la publicidad tiene muy poquito tiempo para lucir, 10, 15, 30 No, pero las segundos. voces son emblemáticas. Pero la frecuencia es la que lo logra. Yo recuerdo haber hecho campañas en donde decía frases que la gente completaba como ¡fabuloso, hace feliz! Ah, tu nariz. O ¿y tú vas al súper? O a la... Porque O los Yelocos Coca-Cola. Me acuerdo que hice 1000 yelocos. Somos los Yelocos. Ay, sí, venimos de colores fluorescentes. O para una afeitada más al ras, usa la Mac 3 Turbo Victory de Gillette. Lo mejor para el hombre. O refrescos o con amigo de Telcel, es fácil y rápido. O, por ejemplo, ese que decía, soy Renato de Telcel y te invito esta Navidad a tener tu cantidad, pan dulce Bimbo, el poder del trigo. O Kellogg's, vivimos para nutrirte. O frases y frases. La verdad es que no he parado de hacer publicidad desde son hace- 20 segundos, pero voy a apostarles, y me vienen a reclamar a las instalaciones de TV Azteca, que todos o la mayoría de los que nos están viendo reconoció las frases que nos estás diciendo, reconocieron y además te remite a Te lleva la niñez. Yo épocas. publico de repente. Se los aseguro. O veo en las redes que la gente publica esos de ahora Max Steel acabará con Elementor solo de Mattel. Max Steel saca su arma demoledora. Elementor lo ataca con su bola de. No sé. Sí. Y los chavos los oyen y dicen, wow, Navidad, cuando era niño. Sí, y nos ponemos a ver los comerciales retro y nos encanta. Sí, ¿Por qué? No son- sé, supongo que por ella de la fíjate, nostalgia. a pesar de que yo hice muchos comerciales en voz off y lo sigo haciendo para muchas marcas en México y en los Estados Unidos, para el mercado latino, yo hice muchos comerciales a cuadro, muchos ¿sí? comerciales donde yo salía bañándome con este jabón Zest y correteando a un bebé, o salía yo cantando y contando albures en una campaña de la Lotería Nacional, o salía yo anunciando el Instituto Nacional Electoral o una tienda de muebles. Hice un montonal de comerciales a cuadro, ¿no? En uno de ellos me doblaron la voz. Ah, Porque el caray. director No le pensó que no gustó. le gustaba. Para que veas que la vida Que nadie diga la, nombres, que diga nombres. ¿Cómo es posible? nadie la tiene ganada. ¿Cómo me acuerdo que me molestaban para que no hiciera ruido con la ropa y todo? Y al final me doblaste la voz. Ni que fueras Saúl Lizazo, ¿no? ¿Te acuerdas de aquellos que le Exacto. doblaba la voz? Muy galán, muy top. Rubén Moya lo doblaba y se oía sí. increíble. Eh, Terrible. te voy a finalizar con dos preguntas clichés. ¿Qué cualidades debe de tener alguien que se quiera dedicar al doblaje ya de manera... Porque llama mucho la atención y en tus redes sociales vemos que te escriben y es que yo quiero... Incluso das talleres, no sé si Así es. lo sigues Sí. dando, es por temporadas, ahorita nos platicas. Sí, claro. Pero hay mucho interés en el doblaje. Es que yo quiero sonar igual, yo quiero hacerlo, todos podemos. ¿Qué cualidades debe tener alguien que... Les que voy a se decir dedique una eso? que es indispensable. Seguir siendo niños. Aquí no queremos señores ni señoras. Digo, puede ser una señora Sí. y se necesitan muchas voces de adultos como yo. Lo que sí necesitas es este espíritu de jugar y de divertirte y de que te apasione. Y eso es muy de los niños. Esas son cosas que los humanos vamos perdiendo cuando crecemos y nos hacemos señores y queremos tener nuestro portafolio y nuestro bigote y las señoras quieren ser muy importantes. Yo creo que los actores de doblaje todos somos unos niños. De repente me encuentro a Germán Fabregat, que es fascinante, que hace al Dr. Smith de Phineas y Ferb, y es un niño. Y de repente me encuentro a don Pancho Colmenero, que hace Hakuna Matata, ¿no? Y que nos sigue dirigiendo en todas las cosas de Disney. Y es un niño. Le digo, amigo, ser niño. Perseverancia, mucha perseverancia. Bien decía mi amigo Eric Salinas, que hace la voz de Pato Donald, dice, puede haber mucho talento, pero si no hay perseverancia,
en este negocio hay más necios que están trabajando diario que gente con talento, ¿no? Y sí es cierto, en serio. Si combinas las dos es una bomba. Y pues sí, esos dos elementos te definen y te pueden ayudar para que puedas seguir adelante. ¿En qué estás trabajando actualmente? Hay series muy bonitas que vienen de antaño. Estoy muy contento. Estoy en un proyecto muy interesante de superhéroes que no puedo mencionar, pero que les va a encantar. Lo vamos a ver. Estoy en esa área. Estoy haciendo... esa sí la puedo decir porque pues nunca he parado. Sigue la serie de Phineas y Ferb, lo que te comentaba. Vienen episodios nuevos. Disney no para. Yo grabo todas las semanas a Goofy. Todas las semanas grabo a Goofy desde hace más de 23 años. No he parado, ¿no? Wow. Aunque no lo creas, para los niños. Vienen series importantes para las plataformas de streaming. Me gusta mucho trabajar. Me han llamado para anime, que a diferencia de otros años yo no. Entonces estoy en Demon Slayer haciendo a uno de los demonios y que en la próxima temporada viene. Tengo a un personaje muy divertido que se llama Allen el alienígena en Invincible, otra serie muy fuerte, muy padre. Estoy como el papá de... no me acuerdo si es... Naruto o Sakura, no sé, soy muy malo, pero entonces me están llamando a anime, One Piece, en donde hago a Igaram, muchas series de anime que a mí me sorprendía, yo nunca lo había hecho. Y nada, pues todo el tiempo están cayendo cosas. Sigo haciendo mucha publicidad, sigo trabajando, y lo que más me apasiona ahorita, estoy dando conferencias, capacitando gente que no es necesariamente del medio. Claro. Gente que habla frente al público, como desde directivos, profesores, ejecutivos, gente del mundo de los negocios y del mundo del entretenimiento que necesita aprender a hablar frente al público y utilizar su voz como un activo que haga potenciar su voz. Estoy haciéndolo todo el tiempo. Me divierte mucho. ¿A dónde te pueden contactar si quieren saber más de estas conferencias, de estos talleres? ¿Cuáles son tus redes sociales? Soy bien facilote. Busquen Mario Filio en las redes y ahí estoy. mariofilio.com, @mariofilio en todas. Constantemente ahí está subiendo esta información y ahí están. Van a ver las conferencias, los congresos, los talleres en línea para los que quieran tomar, para aprender a capitalizar su voz. La gente subestima mucho la voz. Y hasta que la gente dice, esa voz me suena. Somos personas que la hicimos conciencia y la utilizamos de una forma especial. Pero tú, cualquiera, no hay voces bonitas y feas. Cualquiera puede hacer de su voz un activo que haga la diferencia y le ayude a mejorar en cualquier actividad. Si eres maestro, si eres doctor, si eres vendedor, si eres ejecutivo, si eres político, si eres comunicador, si eres entrevistador, si eres podcaster, si eres lo que quieras. ¿Cómo suena tu vida? ¿Mi qué? ¿Cómo suena tu vida? Mi vida suena divertida siempre. Soy enemigo del aburrimiento. Si le pudieras poner yo le pongo un tono, una voz a tu vida. Si yo le pongo voz a mi vida, fíjate cómo hacemos los actores. Estas sub y bajas que hacemos así. Y esto es algo que aprendí de Jorge Arbizu, el Tata. Y esto de sub y baja te lleva a una línea todo el tiempo en movimiento. Me aburre hacer lo mismo todo el tiempo. Yo creo que me podría seguir siendo el Rey Julian un ratito y después tendría que crecer como Ralph. O tal vez como el maestro Obi-Wan Kenobi. O como el príncipe Naveen de Maldonia. O como Jaimico de Soy la Comadre. O Goofy, no sé si tal vez Miss Piggy de los Muppets. O ¿qué estás haciendo ahí, Omar? ¿Qué estás haciendo? Dime si eres real o no. Sin duda suena muy, muy divertida y créanme, uno que tiene el privilegio de haber platicado varias veces contigo, lo cual no me cansaré de darte las gracias amigo, por abrir los espacios, por brindarnos tu tiempo para platicar. Eres una persona genial, eres una persona muy profesional, eres una persona muy humana. Por ahí hay material de sobra para conocerte, por lo menos afortunadamente a través de las redes te podemos conocer. Y créanme, lo que ven en este podcast, lo que ven en los demás podcasts, en las entrevistas, en todo el material que se encuentren, es genuino. Así es Mario, así suena su vida. Amor. Muchas gracias, chicos. O debí haber dicho chico. Nos vemos, Goofy. Nos vemos. Adiós a todos. Pórtense muy mal. Y desde un reino muy, muy lejano, este podcast se acabó. Mi favorito es Rey Julian, por favor. Ay, por favor, Omar. Omar mueve su bote. Omar mueve su bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Muchas gracias como siempre a ustedes por hacer de esto
un episodio muy, muy especial. Gracias por ayudarnos a escribir una página más de este libro llamado Hechos de ti. Hasta la próxima.